Buenos días. Damos inicio con el tema en literatura sobre el lenguaje literario, la prosa y el verso. Entonces, la literatura se manifiesta en estas dos formas de la expresión, no tanto de la prosa y el verso. Entonces, retomando, el lenguaje literario corresponde a un lenguaje donde tiene que haber uso de figuras literarias, tiene que haber el ambiente figurativo, donde la prosa es la secuencia de la sintaxis sin reglas. En cambio, el Buenos días, verso está profesor. sujeto a verso. Buenos días. El sujeto está sujeto a reglas como la métrica, la rima, las figuras literarias, el ritmo. En cambio, la prosa no. Es la secuencia del texto en una condición narrativa. Entonces, el lenguaje literario es bello, es hermoso, es descriptivo. Lenguaje figurativo quiere decir, el lenguaje literario es figurativo porque como una especie de figura tiene que pintar mediante el uso de buenas palabras, palabras con buena ubicación, con el significado preciso, ¿no? En la frase correcta. Entonces el lenguaje literario necesariamente es estético, es bello, por eso es el lenguaje figurativo. Si observamos esta imagen, por ejemplo, tenemos un hermoso paisaje, aguas cristalinas, árboles que complementan la presencia física de las montañas y un cielo abierto donde están las nubes y el espacio libre del azulado. Entonces, la imagen que capta es las aguas como un espejo. Entonces, diría en lenguaje figurativo, el espejo, el espejo capta la imagen de las nubes y el cielo en lenguaje figurativo. Entonces, esa figura, esa imagen, representarlo con palabras adecuadas. Ese es lo figurativo. Bien, entonces, con otras palabras diría, por ejemplo, cuando le decía en el ejemplo, ¿no? Por las mejillas de la doncella bajaban perlas, lenguaje figurativo, lenguaje literario. En un lenguaje común sería, ¿no? Por las mejillas bajaban lágrimas de la muchacha, en un lenguaje no literario. En el lenguaje literario diré, por las mejillas de la doncella bajaban perlas, lágrimas, ¿no? En un lenguaje no literario diré, por las mejillas de la muchacha bajaba lágrimas, lenguaje común. El lenguaje literario tiene que ser hermoso, muy bello, muy adecuado con el uso correcto de las palabras. ¿Bien? Es igual, por ejemplo, un gallo para lanzar su kikiriki, ¿no? Levanta las alas y hace un sonido con las alas, mueve sus alas. En lenguaje literario diré, el gallo empezó a palmear con sus alas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos. Entonces, el lenguaje literario tiene que ser bello, se sujeta a ciertas. El lenguaje literario puede presentarse en prosa o como en verso. Entonces, en el 1 tenemos, analiza y escribe dos diferencias entre prosa y verso. La prosa se manifiesta la secuencia del discurso, se manifiesta, pueden tomar apuntes ahí, se manifiesta la secuencia del discurso, coma, narración, discurso, coma, narración, mediante la sumatoria de frases y oraciones, mediante la sumatoria de frases y oraciones. Verso, anotamos en verso. El verso está sujeto a reglas clásicas. El verso está sujeto a reglas clásicas. ¿Cómo? Métrica, coma, rima, coma, ritmo, coma, verso, coma, estrofa.
estrofa, coma, etc. 2. En la pregunta 2 dice, identifica si los siguientes textos están escritos en verso o en prosa. En este número se dice que identificar o encontrar si los siguientes textos están escritos en verso o prosa. Ya se ha dado el concepto de prosa y verso. Ya tomaron apuntes. Entonces, en el texto, primero, dice, qué pura platero y qué bella flor del camino. Esta flor vivirá pocos días. Platero, aunque su recuerdo podrá ser eterno, será su vivir como un día de tu primavera, como una primavera de mi vida. Jiménez Juan Ramón, Platero y yo. El título de este fragmento, de este párrafo, pertenece a la obra Platero y yo. Entonces, Platero es un burrito blanco y el yo es el poeta Juan Ramón Jiménez. ¿De acuerdo? Entonces, este es un trozo de esa obra literaria. Ahora, en el siguiente tenemos, ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Para vivir tan poco estás lúcida y para no ser nada estás lozana. De Góngora Luis, Vana Rosa. ¿Bien? El primero es prosa y el segundo ejemplo es poesía, es verso. Entonces, ahí en este ayer naciste y morirás mañana para tan breve ser, quien te dio vida, para vivir tan poco estás lúcida, y para no ser nada estás lozano. Ese es ejemplo de verso. Son 4 versos ahí en una estrofa. El primero es prosa, porque no está sujeta a versos. Se dice que también es una prosa poética porque tiene un lenguaje muy elegante. ¿Ya? El primero es prosa y el segundo es verso. Esa es la diferencia. ¿Quién fue Juan Ramón Jiménez? Poeta español, poeta y novelista español modernista. Luis de Góngora y Argote, poeta del barroco, en el contexto de la literatura del siglo de oro español. Ambos autores son españoles. Bien. 3. Analice el siguiente texto en prosa y escríbelo en verso sin que pierda su tema. El viaje. Era yo niño aún cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en el colegio del doctor Lorenzo María Lleras, establecido en Bogotá hacía pocos años y famosos en toda la República por aquel tiempo. En la noche víspera de mi viaje, después de la velada, entró a mi cuarto una de mis hermanas y cortó de mi cabeza unos cabellos. Fragmento de Isaac Jorge María, de la novela María. Entonces aquí vamos a anotar el primer verso. ¿Bien? ¿Qué es un verso? El verso es la palabra, frase o palabras, oraciones. Y hay una pausa y otro verso. Entonces, el primer verso van a anotar acá. Era yo niño aún cuando me alejaron. Siguiente verso. De la casa paterna para que diera principio a mis estudios. Siguiente verso es de la casa paterna que me diera principio a mis estudios. Tercer verso. En el colegio del doctor Lorenzo María Lleras. En el colegio del doctor Lorenzo María Lleras. Cuarto verso, establecido en Bogotá hacia pocos años. Establecido en Bogotá hacia pocos años. Quinto verso, y famosos en toda la República por aquel tiempo. Y famosos en toda la República por aquel tiempo. Otra estrofa, primer verso. El espacio no alcanza, lo pueden tomar apuntes en otro espacio.
En la noche, víspera de mi viaje. Debajo otro verso. Después de la velada, debajo tercer verso. Entró a mi cuarto una de mis hermanas. Entró a mi cuarto una de mis hermanas. Debajo y último verso. Y cortó de mi cabeza unos cabellos. Cortó de mi cabeza unos cabellos. 4. Analiza los siguientes versos y reescríbelos en prosa. ¿Cómo voy a escribir en prosa esto? Acá esto está compuesto por 4 versos. Los 4 versos lo voy a unir en prosa, utilizando algunos signos de puntuación. Entonces, el poeta es un fingidor. Punto y coma. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, que hasta finge que es el dolor. Punto y coma. El dolor que de veras siente. Seguido, haciendo uso de signos de puntuación. Signos de puntuación. Ya, entonces, ya lo dije, vuelvo a repetir. El poeta es un fingidor, punto y coma. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, punto y coma. El dolor que de veras siente. Lo he convertido en prosa. En ese orden tienen que anotar. Dice, 5. Analiza y escribe los siguientes enunciados. ¿Son verdaderos o falsos? Veamos a los enunciados. El texto en prosa ocupa toda una línea o un renglón. Falso. No, no, no. La prosa es una secuencia de renglones. El verso sí ocupa una línea o un renglón. Verso sí. Entonces, según el enunciado, eso es en falso. El texto en prosa, no. Falso. Al conjunto de versos se denomina párrafo. Falso. Al conjunto de versos se denomina estrofa. También es falso ahí. El texto en verso carece de ritmo, rima y métrica. Falso. Todos son falsos ahí. El texto en verso carece, no. Carece significa que no tiene. Falso. Seis. La pregunta 6. Analiza la siguiente fotografía. Analiza la siguiente fotografía y elabora un texto en prosa a partir de esta. Empezamos. Un hermoso paisaje de un valle interandino. El texto debe empezar así. Un hermoso valle. Ya, un hermoso valle. En el contexto interandino. Un hermoso valle en el contexto interandino. En el contexto interandino. Punto y coma. Presenta esta bella imagen. Presenta esta bella imagen. 2 puntos. Unas aguas cristalinas que replica, unas aguas cristalinas que replica la imagen del cielo y las nubes, que replica la imagen del cielo y las nubes. Punto y coma. Un pico de una montaña infértil, coma, prominente, que está rodeado
en sus faldas, que está rodeado en sus faldas, como una secuencia de señal, como una secuencia de señal. Punto y coma. Se diría que es una chalina. Se diría que es una chalina. Es una chalina. Punto y coma. También algunos, observadores, observadores manifestarían que es un centinela, en este paraje. Que es un centinela en este paraje. Punto seguido. Finalmente, las aguas reflejan lo transparente y cristalino. Las aguas representan lo transparente. Las aguas lo representan lo transparente y cristalino. Con vestigios de vida. Con vestigios de vida. Vestigio de vida en peces. Vestigios de vida en peces. Bien, se ha redactado un texto en prosa, de acuerdo a las características de la imagen que tenemos. 7. Discrimina si las siguientes obras presentan textos en prosa. Si es prosa ponemos P y si es verso V o B. Entonces ahí tenemos. Nuevamente, discrimina si las siguientes obras presentan textos en prosa o verso. Bien. Los heraldos negros. Entre paréntesis ponemos verso, V. El reino de este mundo. Prosa. Una P. La ciudad y los perros. Prosa. P. España, aparta de mí este cáliz. Verso. Verso. ¿Cuál la rosa de la nada? Verso. Matalaché. Prosa. Matalaché P. Prosa. La palabra del mudo. Prosa. La palabra del mudo. Poemas humanos. Verso. Poemas humanos. Verso. 100 años de soledad. Prosa. Bien. Ahí al costado de cada título de obra ponen un guión y ponen el autor. Les voy a dictar. Los heraldos negros. Guión. César Vallejo Mendoza. César Vallejo Mendoza. Donde dice los heraldos negros, guión, César Vallejo Mendoza es el autor. El reino de este mundo, guión, Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, novelista cubano, novelista cubano. Alejo Carpentier, novelista cubano. Entre paréntesis pueden poner cubano. La ciudad y los perros, guión, Mario Vargas Llosa. La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa. Ya, nuestro Nobel peruano, primer Nobel de la literatura.
España, coma, aparta de mí este cáliz, guión, César Vallejo Mendoza, poeta peruano. César Vallejo Mendoza. ¿Cuál la rosa de la nada? Luis de Góngora y Argot, guión, Luis de Góngora, Góngora con G de gato, Luis de Góngora y Argot. Matalaché, guión, Enrique López Albújar, Matalaché, guión, Enrique López Albújar. Nuevamente, Matalaché, guión, Enrique López Albújar. La palabra del modo, guión, Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Poemas humanos. Guión. César Vallejo Mendoza. César Vallejo Mendoza. 100 años de soledad. Guión. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Entonces hemos anotado la serie de obras literarias que pertenecen a prosa y verso, pero al costado, al lado derecho, hemos anotado, les he dicho, el autor respectivo. El autor respectivo, es importante. En literatura tienen que saber el título de la obra, a quién pertenece, a qué género pertenece, a qué especie pertenece, a qué país pertenece. Aquí más peruano, por los heraldos negros, España parte de mí, este cáliz, poemas, hay 3 obras de César Vallejo Mendoza. El reino de este mundo es del cubano Alejo Carpentier. Es una novela muy interesante, maravillosa. La ciudad y los perros de nuestro compatriota Mario Vargas Llosa. ¿Cuál? La rosa de la nada, poeta español Luis de Góngora y Argot. Matalaché, novelista peruano Enrique López Albújar. Palabra del mudo. La palabra del mudo, novela escrita por Julio Ramón Ribeiro. A propósito del caso, para sacar mi licenciatura en la universidad, yo hice una tesis sobre esta novela, La palabra del mudo. Y les explico. Ahí está, el mismo título es literatura. El mudo no habla. El mudo, o sea, el mudo no habla. ¿Y cuál es su palabra del mudo? Para razonar, inferencia. Figurativo. ¿Saben quién es el mudo? El mudo es la gran población peruana. El hombre pobre. La población, el que no tiene voz y voto. Entonces, con esa obra, Julio Ramón Vivero le estaba dando el acceso a opinar, el acceso a cómo es su vida. Bueno, esta obra lo he escrito antes de las redes sociales, ¿no? Hace mucho tiempo, en el siglo pasado, en los años 30 del siglo pasado. Estamos hablando de 90 años atrás, 80, 90 años atrás, donde no había celulares. Entonces, para esa época era mudo, pues, la gran población. Hoy en día la gran población puede, por lo menos se puede comunicar por las redes sociales. Bien. Poemas humanos. César Vallejo, ¿no? 100 años de soledad. El colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. Esos temas tienen que saber en literatura. Son preguntas para la universidad. Y si no es así, por cultura general. La cultura es importante. Bien. Pasemos a la pregunta 8. Lee atentamente los siguientes versos y transfórmalos en prosa. Dice, los 9 monstruos y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo paso a paso. Fragmento de Vallejo César, los 9 monstruos. Estos son 4 versos de su composición poética de César Vallejo, de los poemas humanos. Mejor dicho, de Trilce, el otro título.
referirse. Entonces, ¿cómo voy a cambiar a prosa? Simplemente uniendo las frases y las oraciones mediante signos de entonación. Signos de expresión, mejor dicho. Entonces, anotamos. Los 9 monstruos, coma, y, coma, desgraciadamente, coma, el dolor humano crece en el mundo a cada rato. Ahí sí, punto y coma, porque empieza otra oración, punto y coma, seguido, ¿eh? Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Fabuloso, esos versos. Es cierto lo que está diciendo el poeta en el siglo XIX, Vallejo, lo dijo, y es así todavía la situación. Bien. Entonces, en esta sesión de clase hemos aprendido, estamos actualizando tema, cómo es una prosa y cómo es un verso. Bien, hemos puesto ejemplos también. Ahí tenemos los ejemplos. 9. El verso y la prosa desarrollan temas específicos. ¿Por qué? Ya, dicto ahí. El verso y la prosa desarrollan temas específicos, por cierto. Así sea verso, así sea prosa, el tema es específico. Está relacionado a un tema. El tema literario o la prosa literaria o el texto literario siempre está ligado a un tema. Siempre está ligado a un tema. Lo que está escrito está en relación a un tema. Así no sea lenguaje literario. Así no lo sea. ¿Por qué? Porque cuando el poeta, el novelista narra o escribe, crea, la creatividad está relacionada a un tema. La creatividad literaria está relacionada a un tema. Bien, vamos a ver. Ahora sí, con esto cierro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda ahí? ¿Preguntas o dudas? No, profesor. Ya, muy bien, entonces cierro. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Díaz, a ver, vamos a... Díaz, ya tienes tema de argumentación, ¿verdad? Tipo, ¿Cuál es tu tema de argumentación, Díaz? no, profe, no le he hecho. Ah, ya, pero ya tienes en mente un tema. Sí. Ya. ¿Cuál es tu tema? Dime nomás, para orientarte. Ya, vas pensando. ¿Cuál? No, profe, todavía no lo tengo. Ya debes tenerlo ya para mañana o pasado, no te olvides. Carla, Tupa, su tema de argumentación, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema? Profe, todavía estoy viendo eso, o sea, el Ya, tema. muy bien. Pero Toma, igual, para mañana o pasado mañana ya, lo voy a tener. correcto, muy bien. Padilla. Perfecto, creo que ya sé cuál podría ser, pero no estoy muy seguro. No estás seguro, ya. Cuando ya tengas el tema seguro para poder orientarte, entonces en cada clase tienes que hacer el ensayo, entonces yo te voy dando el alcance, o sea, la preparación necesaria para que puedas desarrollar. Luz María Alarco, ya tiene su tema. Bien, Sí, profesor. entonces, ¿puedes decirlo en pocas palabras tu tema o puedes leerla también? Ok, profe. El tema es ¿por qué se cree que los animales o mascotas son beneficiosos para la salud a pesar que pueden transmitir enfermedades? Argumento. Ya, los animales transmiten enfermedades si no son cuidados adecuadamente, pero si son vacunados y bien cuidados, sus beneficios son muchos. Las mascotas brindan compañía a las personas, mostrando su ánimo y reduciendo el estrés y por lo tanto mejorando la calidad de vida. Ayudan a que las personas se ejerciten gracias a la rutina del diario y el juego, el paseo diario y el juego. Existen perros lazarillos especialmente entrenados para brindar apoyo a personas discapacitadas. Los animales son utilizados como terapia
en rehabilitación de niños, adolescentes y ancianos con enfermedades tanto físicas o neurológicas, como la equinoterapia, que mejora la psicomotricidad, y la delfinoterapia, que al realizarse en el agua requiere también un esfuerzo físico del paciente que mejora su tono muscular. Ambas técnicas están recomendadas para pacientes con esclerosis múltiple, enfermedades neurodegenerativas, parálisis cerebral o enfermedades traumatológicas. La interacción con animales reduce el ritmo cardíaco, los niveles de estrés y la ansiedad. Esta reacción física hace que los pacientes se muestren más relajados y reduzcan los cuadros de estrés o violencia. Bien, muy bien, felicitaciones. Solamente, ya lo tienes todo, algunas precisiones faltaría, ya tienes un 80%. Entonces, solamente para dar un alcance cierto, ¿no? O sea, la argumentación parte de un interrogante. ¿Por qué los animales son portadores de ciertos microbios, enfermedades, pero puede ser materia de tratamiento de salud para la mejoría? Entonces, también lo ha dicho su compañera, es un animal, una mascota debe estar con la higiene respectiva para no transmitir las enfermedades. Es muy cierto, desde las culturas clásicas o antiguas, los animales han sido utilizados como reflejo o como uso instrumental o medio para la solución de una determinada enfermedad o una especie de terapia, tratamiento médico. Bien, por ejemplo, en la idiosincrasia o en la costumbre andina, el cuy es utilizado para razones de salud. El cuy, el batracio, el sapo es utilizado, las ranas son utilizadas, tanto como en una especie de masaje. El mismo gato, ¿no? Los gatos que si duerme, el hecho de que el gato al dormir con su amo, ¿no? Facilita ciertas condiciones de mejor funcionamiento cardíaco. O el caso de los delfines, para casos de asuntos de tartamudeo, ¿no? Los delfines. Y hay una diversidad de animales que son utilizados para determinados males y para superarlos. En la cultura andina, sin estudios de secundaria o universitarios, esa cultura, o sea, milenaria ya ha transmitido de generación en generación. Siempre el animal ha sido una forma o un medio en la solución del problema para el tratamiento de algunos males. Entonces ese conocimiento se ha perenizado, aunque en los últimos tiempos eso se está olvidando, solo está siendo rescatado por la ciencia. Por ejemplo, también no solamente, también orientado con el aspecto psicológico y somático. En el África, algunas tribus, para ciertos males, para ciertas pestes, utilizaban el tema psicológico. Entonces, le encerraban en una cámara oscura, en un cuartito muy oscuro, muy reducido al enfermo grave, y le lanzaban una víbora venenosa. Claro que la víbora iba ya sin el veneno. Le lanzaban una víbora venenosa. Y el hecho de que el paciente, al ver la víbora que se le avanzaba encima, con ese temor hizo de que el mal se fuera. Y era fructífero eso, ¿no? Sí daba resultados. ¿Qué estaban utilizando? Una serpiente venenosa, muy peligrosa, porque hay serpientes muy venenosas, medianamente venenosas, y pues el enfermo al ver eso, lo expulsaba con ese temor del instinto psicológico, lo expulsaba al mal y sanaba. Fíjense, las terapias que utilizaba. Entonces, cada cultura ha utilizado así los animales para poder desarrollar un tratamiento en la solución de un problema. En este caso, por ejemplo, utilizando el entorno psicológico del miedo, ¿no? Del miedo. Entonces, es a la vez de que esto es importante, ¿no? Es importante. Entonces, tratar de hacer un convencimiento de lo que es el uso de los animales. Y fuera de ella, los animales han servido mucho al hombre, ¿no? Y sigue sirviendo, desde luego, hoy en día como alimento. Hoy en día, por ejemplo, China produce a gran escala carne de cocodrilo. ¿Para qué? Para la alimentación. No hay criaderos de cocodrilo, de caimanes. El avestruz, por ejemplo, hay criaderos de avestruz que ya en la costa peruana se crían
para asuntos de carne, de alimentación. Y fuera de ella también, pues, en el campo de las artes marciales, ¿no? En el campo de las artes marciales, el Kung Fu chino ha utilizado esas técnicas, ¿no? Del movimiento y de la conducta de las especies animales para perfeccionar un estilo de Kung Fu, ¿no? Que una de ellas fue practicado por Bruce Lee, uno de los grandes valores del Kung Fu chino. Bien, entonces, frente a eso, también desarrolló en el plano científico, ¿no? esa técnica, pero llevando a una tesis a una universidad, en una universidad norteamericana, Bruce Lee. Bien, entonces es importante. Entonces, cada vez que ustedes expongan, le voy a dar un alcance para la perfección de no repitiendo los ejemplos, sino argumentando un poco más extensivo de repente, ¿no? Que lo importante es que ya en el evento del 8 de octubre ya se van a desenvolver ya sin los apuntes, ¿no? Entonces ya tener en mente para poder argumentar. Entonces sabemos que toda argumentación parte en sí de la capacidad de convencer sobre un tema importante. Es igual como les dijera, ¿no? Por ejemplo, eh, hay países ricos sin tener recursos naturales. ¿Por qué esos países son ricos si no tienen recursos naturales? Eso se obedece a la capacidad de inteligencia y de creatividad de sus habitantes, siendo países grandes potencialmente en economía. Y como el caso peruano, por ejemplo, Perú debería ser una potencia en educación, una potencia económica. Tenemos recursos naturales, pero el peruano es pobre. ¿Por qué? La capacidad intelectual creativa puede haber, pero el Estado no promociona eso. Los que se hacen ricos son los extranjeros con el recurso peruano. ¿Bien? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, paso a paso, ¿no? Por ejemplo, si eso fuera la argumentación, minería, agricultura, plantas aromáticas, recursos minerales, recursos en carburantes, tipo de tierra, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, así, paso a paso en la argumentación, 1, 2, 3, como se les ha señalado, entonces van argumentando. Entonces, ¿qué desarrollamos en comunicación? Desarrollamos la capacidad de manejo de palabras, de soltura y la capacidad para fines de oratoria, de convencimiento a grupos humanos. Entonces, en este caso es la capacidad de convencimiento, de claridad sobre lo que se parte de un enunciado, ¿no? Parte de un enunciado. Entonces, frente a eso, importante pues manejar muchas palabras, muchas frases. Entonces, ahí estamos cumpliendo con la capacidad de la expresión oral. Expresión oral en materia del uso del insumo principal, que es la palabra en las personas. Bien, entonces ya con esto voy cerrando la sala hasta el día de mañana con todos.